Bienvenidos al Ministerio Altar Familiar. Es momento de adorar y alabar el nombre de Dios. Comparte este momento especial con familiares y amigos. Dispongan su corazón para que Dios hable a sus vidas. Prestos a oír su palabra. De mi vida, Señor, si tú no me hubieses atraído a ti, Señor, ¿qué sería de mí? Te doy gracias por la vida, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Padre, quiero escuchar tu voz a través de tu palabra, Señor. Quiero que abras mi entendimiento. Quiero, Señor, que tú puedas descubrir todo aquello que hay en mi vida que yo necesito quitar de mí. Quiero que tú traigas a luz, Señor, a mi vida todo aquello que me está estorbando, que me está dañando, que me está desviando del propósito, Señor, que tú tienes para mi vida. Yo quiero caminar en tu propósito, Señor, y quiero que tu palabra sea mi guía. Que tu palabra me enseñe, Señor, todo lo que necesito, Señor, saber para guiarme en este mundo, Señor, que se corrompe todos los días. Yo te pido, Señor, que me transformes, que me cambies, que me libertes en el nombre de Jesús. Me hagas una nueva persona cada día, cada vez que me expongo a tu luz. Todo lo que, oh Dios, hay en mí mengue y crezca todo lo tuyo en mí. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Amén. Damos gracias a Dios por estar en este lugar. Quiero dar la bienvenida a los que nos visitan por primera vez. Hay varias personas que nos visitan por primera vez, así que les invito a estar de pie. Vamos a estar de pie y vamos a darle un aplauso a todos ellos. Bienvenidos. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenidos. Algunos de los que están acá son compañeros de trabajo de la empresa donde estamos laborando en Flets. Ellos pertenecen al turno de la mañana cuando yo inicié en la empresa. Y ahí conocí a varios que están acá. Y es una bendición poderlos tener acá. Que el Señor sea cada día añadiendo a aquellos que desean servirle a Él, desean aprender cada día más de su presencia, de su palabra. Quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Éxodo capítulo 40. La semana pasada casi terminamos ya el libro de Éxodo, ya para el día de hoy. Éxodo 40.
en el versículo 34. Éxodo 40, versículo 34 dice así: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que ella se alzaba, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y estamos hablando de un tema que es hermosísimo, al cual nosotros titulamos La gloria de Dios. Ya llevamos 3 enseñanzas en este tema, en lo que es la gloria de Dios. Y para aquellos que tal vez no han podido estar en las semanas anteriores, quiero poder hacerles un contexto de lo que estamos hablando. Estamos hablando de un hombre llamado Moisés, quien saca a un pueblo que estaba esclavo en Egipto, el pueblo de Israel. Más de 600,000 personas salieron al inicio, contando solo los hombres. Posteriormente se convirtieron en más de 2 millones de personas caminando por el desierto. El pueblo de Israel sale y aproximadamente entre 2 meses a 3 meses es el promedio. Llega a un monte llamado el monte Horeb o el monte Sinaí, donde por primera vez Dios se le revela a un hombre llamado Moisés. Es la primera vez que Dios llama a Moisés en este monte y le revela el verdadero nombre de Dios. El verdadero nombre de Dios es Yo soy el que soy, que en nuestro español es Jehová y en el hebreo es Yahweh. Y este nombre significa el eterno, que quiere decir el que era, el que es y el que será. Dios es eterno, según Éxodo capítulo 3. Él habita la eternidad, según Isaías capítulo 57. Él deposita la eternidad en nosotros, según Eclesiastés capítulo 3. Entonces Dios es eterno, Él habita la eternidad y Él coloca la eternidad en nosotros. ¿En qué momento Dios colocó la eternidad en nosotros? En el momento en que crea al hombre, lo crea del polvo de la tierra. Y al momento de soplar, dice que sopla espíritu en el hombre y el hombre es un ser viviente. Por eso la Biblia dice que cuando el hombre muere, el polvo va a la tierra, pero el espíritu va a Dios quien lo dio. El espíritu nunca muere, el espíritu es eterno. Dios depositó la eternidad en nosotros cuando sopló su espíritu en nosotros. Por eso es que la Biblia también dice que en los postreros días, cuando venga la resurrección, muchos resucitarán para vida eterna, pero otros resucitarán para condenación eterna. Los que resucitarán para vida eterna son aquellos que han creído en Jesús y han creído en su palabra y han caminado correctamente en esta tierra, han obedecido. La salvación de Dios es gratis, es para todos los hombres sin excepción, pero no todos van a ser salvos, sino solamente aquellos que creen, dice la Biblia. Mas a todos aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, de tal manera que ya no son engendrados de hombres, sino ni de sangre, sino que son engendrados directamente de Dios. Juan capítulo 1, versículo 12, ¿verdad que sí? Entonces ahí aprendemos que Dios todo lo sabe, tiene el control de todo porque Él es eterno. Él sabe todo lo que va a ocurrir. Él ya conoce cada persona que ha de responder al llamado. Según Romanos capítulo 8, versículo 29, dice que ya Dios conoce a aquellos que ha escogido, los conoció.
Por tanto, cuando los conoció, los escogió, los predestinó. Y después de predestinarlo, los llamó. Y después de llamarlo, los justificó. Y después de justificarlo, los glorificó. Ese es el proceso de toda persona que viene a los pies de Cristo. Tal vez fuiste llamado a los 20 años, tal vez fuiste llamado desde muy niño, tal vez fuiste llamado desde que estabas en el vientre de tu madre, ya Dios estaba allí tratando contigo. Pero muchas personas fueron llamadas en la adultez. Respondieron al llamado de Dios a los 40, a los 45 años, cuando Dios los llamó, decidieron acercarse a Dios. Pero quiero decirte, querido amigo, que tú aceptaste el llamado a los 40 años, mas no fuiste escogido a los 40 años. Fuiste escogido mucho antes de la fundación del mundo. Ya Dios sabía que ibas a responder al llamado. ¿Sí se entiende? ¿Sí se entiende la diferencia? Dios sabe, conoce. Dios no manipula las cosas. Dios no manipula a aquellos que serán condenados y a aquellos que serán salvos. No, Dios sabe a aquellos que van a responder a su llamado, sea en la edad que sea. Muchos van a responder al llamado en diferentes edades. Lo importante es que entiendas que cuando Dios toca tu corazón, es importante que le respondas y le digas: aquí estoy. La primera vez que Dios llamó a Samuel, Samuel no entendía que Dios lo estaba llamando. La segunda vez no lo entendió. La tercera vez tuvo que el profeta Elí decirle: mira, ya entiendo que Dios es el que te está llamando. Cuando tú escuches otra vez la voz, tú simple di: heme aquí, Señor, habla, que tu siervo oye. Es allí cuando la primera vez que Samuel, siendo muy jovencito, tuvo un encuentro con el Señor. Pero ya Dios lo había escogido, mi hermano. En el momento en que una madre se arrodilló, llamada Ana, y se postró delante de la presencia de Dios y dijo: Señor, si tú me concedes un hijo, este niño yo lo voy a dedicar para ti. Dios te escoge antes de que todo fuese fundado, para que entiendas de que tienes un propósito en Dios, de que no fuiste creado por casualidad. No eres un estorbo en la sociedad. Eres una bendición que tiene propósito aquí. Nunca fuiste creado para decir: ¿y para qué me creó Dios? ¿Para qué estoy aquí en este mundo? No tengo significancia en este mundo, y el enemigo quiera meterte en tu mente de que tienes que quitarte la vida porque eres un estorbo para la sociedad. Es una mentira. Dios te creó con un propósito eterno y Él va a cumplir el propósito en tu vida. Él es nuestro creador. Y cuando Dios permite que salga el pueblo de Israel, caminan estos meses en el desierto hasta llegar a su primer punto, que es el monte Sinaí, el monte Horeb. En ese momento Dios le dice al pueblo que se preparen, que tenían 3 días para prepararse para encontrarse con Dios. Tenían que santificarse, porque nadie podía presentarse delante de Dios con un corazón sucio. Tenían que presentarse con un corazón limpio. Así que tenían que despojarse de las vestiduras. Dios le mandó a lavar sus vestiduras. Dios le mandó a que no tuviesen relaciones sexuales en esos 3 días. Dios le mandó a que se guardasen de estar en contacto con muertos. Nada podían hacer, tenían que estar tranquilos, santificados, porque se iban a presentar delante de Dios. Y al tercer día la gloria de Dios, en forma de nube, truenos, relámpagos, descendió al Sinaí y empezó a hablar con todo el pueblo. Días después el pueblo tuvo temor y le dijo a Moisés: Moisés, no queremos hablar con Dios. Quiero que tú te entiendas con Dios y que todo lo que Dios te diga, bueno, tú nos los hagas saber, porque nosotros obedeceremos lo que tú nos dijeres. Promesas y promesas vacías de hombres que no estaban comprometidos delante de Dios y que no querían estar delante de la presencia de Dios, porque sabían que su conducta era una conducta errada delante de Dios.
la misma típica acción que toman los seres humanos hoy en día. No puedo estar delante de Dios, soy un hombre pecador, me siento sucio delante de Dios, yo creo que Dios no me va a perdonar, y eso es una mentira. Dios es amor, Dios te perdona si vienes con un corazón arrepentido. Esa gloria que llenó el Sinaí es la gloria que un hombre aprovechó, porque este hombre sí lo aprovechó, Moisés. Porque dijo, entonces yo sí voy a encontrarme con Dios. Y después de 40 días, Moisés empezó a reflejar la gloria de Dios en su propia vida. El resplandor de la presencia de Dios estaba reflejado en la vida de Moisés, de tal manera que la gente, cuando veía a Moisés, veía que su rostro resplandecía. Esa era la gloria de Dios. Entonces estudiamos esto de la gloria de Dios tan hermoso, porque en este momento conocemos el significado de lo que es gloria. Y esta gloria se manifestaba en el tabernáculo, una tienda que Moisés tuvo que preparar y que Dios le envió a preparar para que la presencia de Dios se manifestase en el tabernáculo. En ese momento que la gloria de Dios bajaba en una nube, dice que la gloria de Dios llenaba el tabernáculo y Moisés no podía entrar, ni los sacerdotes, porque la gloria de Dios era tan fuerte que ellos tenían que ministrar desde afuera. No pudieron entrar en ese momento. Entonces es que conocemos la palabra gloria, ¿verdad? La palabra gloria es del hebreo kabad, que significa peso. Y la Shekinah, que los rabinos tomaron como una palabra hebrea para ellos, para describir la manifestación visible de la gloria de Dios, ellos le llaman Shekinah, es decir, la nube visible, ellos le dicen Shekinah, mientras que el peso, la presencia de Dios que ellos podían sentir, es lo que se llama la gloria de Dios. ¿Sí se entiende la diferencia? La manifestación visible era lo que llamaron Shekinah, pero lo que podían sentir, el peso de esa presencia, era la misma gloria, el kabah. Cada vez que la persona se expone a la presencia de Dios, tiene que ser transformada. No puede ser igual. Toda persona que se expone a la presencia de Dios, algo va a suceder en esta persona. Algo va a pasar en esta persona. Y estudiamos cómo esta palabra gloria en el hebreo kabad y en el griego doxa, esta palabra se utilizó para muchas áreas. Vemos que dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Era una característica de esa palabra. Cuando tú ves la creación, tú ves la gloria de Dios. Por eso nadie puede decir que Dios no existe, porque apenas veas la creación, ves la manifestación de la gloria de Dios. También vimos cómo la gloria de Dios puede reflejarse en la fuerza de los jóvenes. Dice la Biblia que la gloria de los jóvenes es su fuerza. También vimos cómo Dios compara esta palabra gloria con la prosperidad que puede tener una persona, sus riquezas, sus vestiduras, cuando hablaba en Mateo capítulo 6 y le dijo que ni aún Salomón con toda su gloria se ha vestido como uno de estos lirios, comparando las vestiduras de Salomón con las vestiduras de los lirios. Y diciéndonos Dios a través de esto, que si los lirios del campo son vestidos de esa manera, cuanto más ustedes que son sus hijos, cuanto más nosotros que somos sus hijos. Eso es la manifestación de la gloria de Dios. Pero también vimos esta palabra gloria en la verdadera esencia de Jesús. Cuando Jesús caminó entre los hombres, vimos que esta palabra fue utilizada muchas veces cuando Jesús hizo milagros. Dice que la gloria de Dios empezó a extenderse a través, la fama de Jesús empezó a extenderse en toda la humanidad, en toda esa región, en cada milagro que hacía. Los milagros eran una manifestación de la gloria de Dios. Pero también aprendimos, querido hermano, amigo, aprendimos que ningún milagro es lo que te hace creer.
Porque ese es el error que cometen las personas, perseguir los milagros. Y aprendimos que hasta Satanás puede hacer milagros, que Satanás envía demonios para hacer milagros, y que mucha gente por seguir a los milagros entonces son confundidos. Hoy en día tenemos miles y miles de personas confundidas adorando estatuas porque vieron que una estatua lloraba, que una estatua sacaba sangre, que una estatua sacaba agua, que una estatua lo levantó de la enfermedad que tenía, porque le oraron a una estatua, a una virgen o X cosa, lo que llamen ustedes. La Biblia me dice no, un solo Dios es el Dios creador de los cielos y la tierra, el Dios poderoso para salvar, para sanar. Así que no tengas que perseguir milagros, sigue la verdad que es Él, que es Cristo Jesús. Muchas personas persiguen milagros, y cuando persigues los milagros sin verdaderamente seguir a Dios, es cuando te encuentras con las palabras de Jesús, que ya también lo vimos, ¿verdad? Jesús, estando después de multiplicar los panes y los peces, se encuentra con un grupo de personas al otro día que los seguía. Al otro lado de la ribera lo llegó a seguir. Y Jesús le dijo estas palabras: ustedes no me están siguiendo por la palabra eterna que les doy, sino que me están siguiendo por una comida que perece. Porque hice un milagro y multipliqué los panes, multipliqué los peces. Los discípulos se acercaron: Señor, no seas tan fuerte con estas personas. Mira que se trasladaron de la ribera a este lado del río, del lago, y tú estás siendo fuerte. Y Jesús no abrazó a Pedro, mi hermano. Ay, Pedro, tienes razón. ¿Sabes qué le dijo? ¿Te quieres ir con ellos? ¿Te quieres ir con ellos? ¿Qué haces persiguiendo milagros? Si yo soy el camino, la verdad y la vida, el que en mí cree tiene vida eterna. Los discípulos se acercaron: Señor, mira que en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre los enfermos se sanan. Jesús le dijo: wow. No le dijo eso. Les dijo: no te regocijes por eso. ¿Sabes en qué te tienes que alegrar? Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida eterna. Él es la vida. Él es la vida. No persigas milagros. Síguelo a Él, que es la verdad. Porque si persigues los milagros, entonces serás confundido, porque en los postreros días, dice la Biblia, se levantarán falsos profetas, y el anticristo también hará muchos milagros, y muchos seguirán al anticristo por los milagros que él hace. No tienes que perseguir los milagros. Los milagros son una manifestación de la gloria de Dios. Muchos de los milagros, todos los milagros que hizo Jesús son la manifestación de la gloria de Dios. Pero Él enseñó una verdad, y Él dijo: síganme a mí, no a los milagros. Cuando enseñó la parábola del rico y el Lázaro, el rico estaba en un lugar de tormento, Lázaro estaba en un lugar de reposo. El rico le dice a Abraham: permite que Lázaro venga y me moje de su lengua, de su saliva, pueda mojarme mi boca. Estoy sediento, estoy pasando tormento en este lugar. Abraham le dice: no se puede pasar de aquí para allá, hay un abismo entre los dos. Este hombre le dice: Señor, si no es así, entonces vamos a que les hables a mis familiares para que no lleguen a este lugar. ¿Sabes qué le dice Abraham? A Moisés y a los profetas tiene. Pero ¿sabes qué le pidió el rico? Le pidió un milagro. Le pidió: no, Señor, no, permite que Lázaro resucite de los muertos para que ellos puedan creer. ¿Y sabes qué le dijo Abraham? Negativo. Ni que Lázaro resucite de los muertos van a creer, porque si no creen en la palabra que es vida, mucho menos van a creer por los milagros. Lo que te produce vida, mi hermano, es la palabra de Dios. Cristo es la palabra es Cristo. No sigas los milagros, síguelo a Él.
Sigamos a Cristo, no sigamos los milagros. Entonces aprendimos una serie de versículos, ¿verdad?, que muestran la gloria de Dios, y hoy vamos a finalizar con los versículos que quedaron pendientes. Quiero que me acompañes en Romanos capítulo 6, versículo 4. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Una de las manifestaciones más poderosas de la gloria de Dios se muestra en la resurrección de Jesús. Un evento que dividió la historia de la humanidad en antes de Cristo y después de Cristo. Todavía la gente no entiende que la resurrección es algo que científicamente fue comprobado. No es un invento de hombres. Si quieres usar la ciencia para comprobar la resurrección de Cristo, adelante, úsala, porque Cristo sí resucitó, y si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos en el día postrero. Pablo dijo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vano es lo que estamos haciendo. La base del cristianismo se revela en la resurrección de Cristo. Cristo resucitó de los muertos y mostró su gloria. La gloria del Padre fue reflejada en la resurrección. Quiero que leas conmigo Lucas 24, 26. Dice, no es necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Lea conmigo también Hebreos 2:9, que es parte de este mismo versículo. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Mis hermanos, otra de las manifestaciones de la gloria de Dios fue cuando Cristo ascendió. Dice la Biblia que en 1 Corintios capítulo 15, que el Señor Jesucristo pudo aparecerse a más de 500 personas. Más de 500 personas pudieron presenciar la resurrección de Jesús. Pero una vez después que se manifestó a todas esas personas, dice que estaba en el monte de los olivos y estaba hablando con sus discípulos. Mateo capítulo 28, ¿verdad? Y les dijo, os doy autoridad para que en mi nombre vayan y hagan discípulos a todas las naciones de la tierra y los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esa ascensión, la gloria del Padre se manifestó en Jesús, dándole nuevamente la gloria que Él había dejado
cuando se despojó de todas las cosas. Filipenses capítulo 2, versículo 5, dice que Él se despoja de toda su gloria y Él empieza a caminar como hombre, y estando en la condición de hombre se humilla hasta la muerte de la cruz. Por tanto, el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. En ese momento de ascensión, la gloria del Padre también se manifestó en Jesús. Qué hermoso, ¿verdad? Mateo capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Lea Mateo capítulo 25, el mismo Mateo, versículo 31. Los que quieran una Biblia, hay Biblias acá, mis hermanos, para que puedan tener una Biblia. Aquellos que no tienen, levante su mano, déjela levantada, y allí unos hermanos le llevará una Biblia. Acá tenemos Biblias para poder obsequiarles, así que si usted no tiene Biblia, puede levantar su mano. (25:31) dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria. Una de las cosas que va a manifestar la gloria de Dios también es la segunda venida de Jesús. La segunda venida de Jesús, mi querido hermano, amigo, no va a ser nuevamente para estar como siervo, para venir a morir, porque dice la Biblia en el libro de Hebreos que ya bastó con una sola muerte, un solo sacrificio. Ya no hay más necesidad de hacer sacrificios, ya el sacrificio de Cristo fue suficiente. Pero sí me describe la Biblia que en su segunda venida sí vendrá con toda la manifestación de su gloria, con toda la manifestación de su gloria. Y en el libro de Zacarías capítulo 14 me dice que en su venida Él va a colocar sus pies nuevamente en el monte de los olivos. Y las naciones enteras van a recibir el impacto del juicio de las naciones. Va a haber destrucción impresionante sobre toda la tierra, va a venir destrucción. Van a pasar por un proceso que se llama lo que es la gran tribulación. Todas las personas que se queden van a pasar por este proceso de gran tribulación. Es un tiempo de tormento. La Biblia describe en Daniel capítulo 9 que el tiempo de este tormento serán 3 años y medio. 3 años y medio en la cual se va a manifestar todas las cosas que Dios dice en Mateo capítulo 24. Van a empezar a ver cosas impresionantes en la tierra, cambios atmosféricos tremendos. Pero luego de todo eso dice que eso es principio de dolores. Eso es lo que se llama principio de dolores. Se llama el principio de la tribulación. No es la gran tribulación, mi querido hermano. Después de todo ese proceso de sufrimiento, la Biblia me describe una palabra que se repite más de 5 veces en las Escrituras, y es la ira de Jehová. La ira de Jehová se manifestará sobre la tierra, y se manifestará con 21 plagas que vendrán sobre la tierra. Las 7 trompetas, las 7 copas, los 7 sellos. 21 plagas que destruirán mucha, pero gran parte de la tierra. Eso es la gran tribulación. Eso es la ira de Jehová derramada sobre las naciones enteras. Pero dice que Él vendrá con toda su gloria y se sentará en su trono de gloria. Está hablando de acá, de la tierra, mi hermano. Se va a sentar y dice que todas las naciones serán reunidas ante Él. Y en ese momento, lea todo el capítulo para que vea.
en ese momento apartará a la izquierda un grupo de personas y a la derecha otro grupo de personas. Y comenzará un juicio entre ese grupo de gente. Y aquellos que se arrepintieron verdaderamente, que aunque pasaron por tribulaciones, se arrepintieron, dice la Biblia que les dirá: venid a mí, benditos de mi Padre, heredad del reino del Señor. Y aquellos de la izquierda, aquellos que no aceptaron el llamado del Señor, aquellos que fueron rebeldes a su llamado, aquellos que dijeron: en algún momento me arrepiento y me entrego al Señor cuando ya esté viejito en el lecho de muerte, justo unos segundos antes de morir, elevo mi voz al cielo y digo: me arrepiento. Sigue creyendo que eso va a ser así. A esas personas le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, que está preparado solamente para Satanás y sus ángeles, pero que por no creer en la voz del Señor, muchas personas van a estar en este lugar de tormento. La gloria de Dios también se va a manifestar en esta venida de Cristo, mi hermano. Y es necesario que tú entiendas que Cristo viene y viene para reinar. Y la Biblia dice que todos aquellos que seamos arrebatados, Primera de Corintios lo dice, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, capítulo 5, léelo, lo dice, que todos aquellos que seamos arrebatados con Él, que escuchemos la última trompeta, seremos arrebatados en un abrir y cerrar de ojos para estar con Jesús, y que luego vendremos con toda esa autoridad que Cristo nos da, y dice: y reinaremos con Él. Reinaremos con Él. Durante 1000 años establece las Escrituras. Isaías capítulo 60, Isaías capítulo 59. Revela el tiempo, revela lo que se va a hacer, todas las cosas que pasarán en el tiempo de este milenio. 1000 años donde los hijos de Dios reinarán con Cristo Jesús. Ahí veremos su gloria, mi hermano. Sigue leyendo Juan capítulo 17. Juan capítulo 17, versículo 22. Juan capítulo 17, versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Una de las cosas que aprendimos la semana pasada, mis hermanos, es que la gloria de Jesús, esa gloria hermosa, la compartió con cada uno de nosotros. En ese versículo, en ese capítulo, vemos cómo Jesús ora por sus discípulos al Padre y le dice: Señor, la gloria que tú me diste, se las he dado a ellos, para que ellos puedan ser uno. Y explicábamos, mi hermano, la diferencia que es esto a ser un Dios. Aquí, cuando la Biblia habla en el libro profético de que Dios no comparte su gloria con nadie, está hablando de su divinidad. Nadie puede ser Dios, solamente Él. Pero acá en este versículo, cuando Jesús dice: la gloria que me diste, la comparto con ellos, se las he dado a ellos, es la misma presencia del Espíritu Santo que viene a morar en los corazones de las personas. Hechos capítulo 2. Ahí dice que el Espíritu Santo cayó como fuego y empezó a venir sobre la vida de los apóstoles y empezaron a vivir el nuevo pacto, ¿verdad? Ya la escritura no está en unas tablas, la escritura está en el corazón de las personas. La presencia del Espíritu Santo viene a vivir en la vida de las personas. Eso es su gloria, su presencia está en nosotros, para que nosotros podamos mostrar esa gloria a través de ejemplo, a través de nuestra conducta, de nuestras palabras. Léalo conmigo. Vamos a leer 2 de Corintios 3:18.
Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Léalo conmigo. Somos transformados en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cada vez que te expones a la gloria, la presencia de Dios está en tu vida. Y dice que esa palabra es como un espejo. Y cuando tú te ves en el espejo y ves la palabra del Señor, ves todas las cosas en las que estás fallando, en las que estás cometiendo errores. Por tanto, el deber tuyo de cuando te veas en ese espejo y veas aquellas cosas que estás haciendo mal, el deber tuyo es corregirlo. El deber tuyo es empezar a caminar en esa transformación. Dice que cuando somos expuestos a esto, somos transformados de gloria en gloria. Querido amigo, mi hermano, tú no puedes seguir igual a como comenzaste hace 3 años. Tú tienes que ser transformado todos los días. Toda persona que busca la presencia del Señor todos los días tiene que ser transformado. Yo no puedo hablar igual, yo no puedo conducirme igual, yo no puedo tener la misma conducta. Si antes mentía, ya no puedo mentir. Si antes adulteraba, ya no puedo adulterar. Si antes fornicaba, ahora no puedo fornicar. Si antes era infiel, ahora no soy fiel. Si antes maldecía, ahora bendigo. Si antes decía cosas insolentes, ahora no las digo. Somos transformados de gloria en gloria. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que tengan 20 años en los caminos del Señor y sean las mismas personas que como comenzaron? ¿Será que están expuestos a esto, mi hermano, a la presencia de Dios? ¿Será que le buscan? ¿Será que buscan su palabra para ser transformados de gloria en gloria? Esa gloria, mi hermano, Él las compartió con nosotros para que seamos transformados, cambiados. Esa gloria transformó a Pedro, mi hermano. Esa gloria transformó a un Pedro reactivo, a un Pedro violento, a un Pedro que no sabía hablar. Hechos capítulo 2, ese mismo Pedro que no sabía hablar se levantó frente a más de 3,000 personas y 3,000 personas se convirtieron a Cristo. Esa es la gloria de Dios en la vida de Pedro. Esa misma gloria habitó en la vida de Pablo, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre asesino de cristianos. Y cuando obtuvo un encuentro con la gloria de Dios, jamás pudo ser igual. Este hombre 3 días después estaba predicando la palabra. La gente le oía. Este no es el asesino de cristianos. Huyan, lo que está haciendo es algo engañoso para matar a más cristianos. Ese Pablo que la gente rechazaba es el mismo Pablo que escribió más de 10 cartas en la Biblia a más de 10 iglesias llevando el evangelio de Cristo. Ese mismo Pablo es que aquel que lo apedreaban y estaba todo amoreteado y estaba todo golpeado, se levantaba al otro día a predicar la palabra del Señor con denuedo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba dentro de Pablo. No puede ser que nosotros seamos iguales. Jamás seremos iguales cuando somos expuestos a la gloria de Dios y seamos transformados completamente. La Biblia me dice que soy transformado, mi hermano. Tengo que cambiar. No puedo ser igual. Segunda de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. El mayor regalo que muestra la gloria de Dios en nuestra vida es la vida eterna, su salvación. Gratis. Gratis. Gratis para ti, mi hermano. Para Él no fue gratis.
Él murió, Él pagó un precio para que hoy caminemos en esa bendición de tener la vida eterna. Por tanto, todo lo soporto por amor a ellos. Pablo, qué interesante, ¿verdad? Eso es otro tema. Hechos capítulo 9. Estaba Pablo ciego y Dios llama a un hombre llamado Ananías para que ore por él. Y cuando Dios le dice a este hombre que ore por él, el hombre dijo: ay, Dios, me vas a enviar a la muerte, se me va a matar. Este es otro tema, mi hermano, pero se los voy a adelantar. Dios le dice a Ananías: ve, porque instrumento me es él en mis manos. Y escuche bien esta frase. Le dice: porque yo tengo que enseñarle a él cómo es padecer por causa de Cristo. Vamos a leerlo. Porque el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Sigue adelante, mi hermano. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Un mensaje, mi hermano, hermosísimo que hay a través de esta frase, pero se lo voy a adelantar aquí. Dios le dijo a Ananías: ve, porque le voy a enseñar a este hombre lo necesario que es padecer por llevar el evangelio. Y yo te pregunto a ti, mi hermano, ¿el evangelio de Cristo es light? ¿Es un cristianismo de conformismo? ¿Es un cristianismo de echarme aire en la cara, en mi cuerpo? No, Dios le dijo a Pablo: te voy a enseñar lo que es el verdadero evangelio, lo que significa padecer por causa de llevar el evangelio de Cristo. Entonces, ¿qué estamos viviendo, mi hermano? ¿Qué es lo que vivimos nosotros que a comparación de lo que vivió el apóstol Pablo? Nada, mi hermano, nada. ¿De qué nos quejamos si tenemos que hacer cosas por Dios o por el servicio de Dios? ¿Tu tiempo? No, mi hermano, no es nada. Nada de lo que hagamos se compara con lo que padeció el apóstol Pablo. Y aún así nosotros pensamos: estoy haciendo algo por las cosas del Señor. Hermano, ¿sabe que es un privilegio servirle a Cristo? No importa lo que tú padezcas, no importa cuánto tengas que sufrir, no importa cuánto tengas que invertir, simplemente sírvele a Cristo. Mayor honra se recibe cuando le servimos a Él. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. ¿Cuántos creen esto, mi hermano? ¿Cuántos esperan esto? Otra de las cosas en la que se va a manifestar de la gloria de Dios es en el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Él se manifieste, mis hermanos, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Su venida. Apocalipsis 21, versículo 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Otra de las manifestaciones de la gloria del Señor será en la eternidad. Es la promesa y el regalo del Señor. Y tienes que diferenciarlo del reinado de los hijos de Dios con Jesús aquí en la tierra por 1000 años. Es diferente.
La Biblia dice que cuando Él venga en gloria, nosotros también nos manifestaremos en esa gloria. Dice que después del arrebatamiento vendremos entonces con Él, reinaremos con Él en la tierra por 1000 años. Pero eso no es la culminación y eso tampoco es la eternidad. Porque aún en esos 1000 años, dice la Biblia en el libro de Isaías, dice que todavía la gente morirá, todavía la gente presentará algún tipo de dolor, de sufrimiento. Y dice que al finalizar los 1000 años, Satanás volverá a ser suelto. Pero cuando habla Apocalipsis acá, mi hermano, sí está hablando de la eternidad. La nueva Jerusalén, descender del cielo, estar acá, y allí nosotros habitaremos eternamente con el Señor. No habrá dolor, no habrá ni lumbrera, nada, porque la misma luz de la gloria de Dios será la que nos alumbre en todo ese tiempo. Es algo tan extraordinario describir todo lo que se va a presentar en ese tiempo, donde veremos cara a cara la gloria del Señor. Es algo que deberíamos anhelar cada uno de nosotros. Es un anhelo que deberíamos tener. Por eso te digo, mi hermano, la Biblia nos dice todas las cosas. Nos dice todas las cosas que tenemos que saber. Todo está aquí en las Escrituras. Y es algo que yo hago en forma resumida. Y en forma resumida, pues me tomé 3 servicios para poder describir todo lo que representa la gloria de Dios. Y ahí me quedo corto, mi hermano. Hay muchas cosas que representan la gloria del Señor. Hay muchos versículos. Pero allí te estoy dando un resumen de cómo la gloria de Dios puede manifestarse en cada aspecto de nuestra vida. Mi pregunta es para cada uno de nosotros: ¿cuántos de nosotros anhelamos de esa gloria? ¿Cuántos de nosotros nos gustaría vivir siendo transformados de gloria en gloria? Que al exponerte a esa presencia de Dios todos los días, tú puedas decir: he cambiado. ¿Cuántos de los que están acá pueden decir: no soy la misma persona desde que conocí a Cristo? Yo puedo decir esto, mi hermano, aun cuando no estuve en el mundo, fui criado en los caminos del Señor y pude experimentar por un momento que la amistad con ciertas personas me llevaron a querer hacer lo que ellos hacían. Pero en ese momento de anhelar eso, yo perdí la visión de mi ojo izquierdo por estar anhelando ser lo que el mundo hacía, mi hermano. Las personas que el mundo hacía, las novias que tenían, cómo eran famosos. Todo eso pasó por mi mente estando en la edad de la adolescencia, en esa etapa de adolescencia, adultez. Después de ser criado en el evangelio, anhelé ser como una persona del mundo. Y Dios me dijo: no. Quedé ciego de un ojo. Tuve que estar en reposo. Y en ese reposo, ya lo he dicho, ya lo he compartido con ustedes, ese testimonio. Los que no lo saben, en ese reposo de varios meses, donde tenía que estar en un cuarto completamente encerrado, porque el sistema inmunológico mío actuó en contra de mí y me quería cegar completamente. En ese momento me pusieron 10,000 tratamientos y seguía igual. Pero en ese momento, mi hermano, en esa presencia, me arrepentí. Le dije: Señor, por mi mente pasó querer ser como experimentaba la gente del mundo. Pasó, Señor, te pido perdón. Pero yo quiero que tú me transformes. Yo quiero que tú me cambies. Y cuando yo le dije eso al Señor, mi hermano, la visión empezó a aclarar. Porque lo que me estaba mostrando Dios era: no tienes que parecerte a ellos.
yo di mi vida por ti. Tienes que parecerte a mí. Tienes que parecerte a mí. Más nada. Servirle al Señor es lo mejor, mi hermano. Póngase de pie. De Moisés se desprende de Moisés. Entonces, a lo ¿qué que Moisés hicieron los tenía ancianos? Si eran los voceros, 3 meses. llamaron a Quiere-